Así que cuando escuches que tal persona está en tal recinto religioso o tal centro de reunión o que está en televisión y que no sea yo, te mienten. De igual manera, cuando te lleguen noticias de que el Cristo está en el desierto o en Israel, también no lo creas. Yo soy el Cristo verdadero, y si sigues mis escritos o mis grabaciones, con el tiempo sabrás cuando todo el mundo tendrá que verme. Por ahora no. Baten solo mis enseñanzas. Mateo 2 verso 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Los rumores de guerra significan que en este tiempo las noticias correrán a una gran velocidad, y no es de dudarse, pues hoy en día es más económico enterarse de las noticias del mundo, no solo por medio de la televisión o la radio, ya que sus transmisiones son costosísimas. Hay medios más económicos y rápidos como lo son la internet o el servicio de noticias por medio de los teléfonos móviles o celulares. Para los testigos de Jehová el tiempo complicado inició en 1914, con la manifestación de la Primera Guerra Mundial. En realidad, en ese tiempo las telecomunicaciones estaban muy alejadas de lo que hoy representan, y las noticias eran inciertas, y en algunos casos ya no se sabía a detalle las situaciones. Sin olvidar que aún el gobierno de Dios aún no se ha manifestado a nuestros ojos, por lo tanto, tampoco puede ser en 1914 la coronación de Cristo, porque antes, los enemigos tienen que ser puestos por estrado de sus pies, y hasta que el gobierno de Dios se establezca con certeza viva, hasta entonces Cristo recibirá su coronación y reino, como le llaman ellos al gobierno de Dios. Podemos asegurar con toda certeza que este ciclo al que se refiere Mateo, es mucho más actual de lo que los testigos de Jehová consideran, aunque claro, no dejan de tener sentido común, pues la Primera y la Segunda Guerra Mundial son el principio de estas cosas que hoy hemos vivido hasta la actualidad. Sin embargo, de 1914 para nuestra actualidad ya han pasado más de una generación y media y no hemos visto establecido el gobierno de Dios en la tierra, o lo que las religiones llaman el reino de Dios. Recordemos que una generación dura entre 70 y 80 años, y desde 1914 nos aproximamos a un siglo, sin que nada de la profecía acerca del establecimiento del gobierno de Dios haya sucedido. Hemos visto las señales, mas no todas, pues faltan algunas por completarse. Ahora veamos cuál es el fundamento que habla de la edad de las generaciones. Salmos 90 verso 10. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan, y volamos. Sabemos que la profecía debe de cumplirse dentro de la generación que vea estos acontecimientos. ¿Qué acontecimientos? Las señales apocalípticas, y en realidad no es la generación de 1914 la que vio estas cosas, sino más bien, somos la generación de 1978 hasta nuestro siglo, quien realmente está viendo y escuchando las señales que suceden. Las profecías que Jesucristo hizo y que se cumplieron, duraron poco menos de una generación de hombres. Este es el patrón profético de Jesucristo. Veamos. Marcos capítulo 13 verso 1. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras, y qué edificios. Marcos 13. 2. Jesús, respondiendo, le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada. Marcos 13. 3. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. La profecía anterior se cumplió aproximadamente en el año 70 después de Cristo, cuando el templo fue destruido y quemado por un ataque militar por órdenes de Tito Flavio Vespasiano, dejando en ruinas a aquel majestuoso edificio del que queda solamente el muro de los lamentos. Asimismo sabemos que las profecías de Jesucristo llevan el mismo patrón de ciclos de tiempos. Así pues, cuando estas cosas estén sucediendo, culminarán dentro de los próximos 70 a 80 años después de 1978. Al momento de escribir este libro, llevamos 31 años de profecía y de señales, faltan aproximadamente 50 años antes para que el gobierno de Dios en la tierra se instituya, como un auténtico gobierno, un auténtico reino. Pero debido al gran avance destructivo que se está ejecutando en manos de las grandes potencias mundiales, el gobierno, el capitalismo, el comercio y la falsa ciencia están acabando con el planeta a una velocidad acelerada, así que si estos acontecimientos continúan a esta velocidad, esta generación verá muy pronto su propia destrucción a menos que el gobierno de Dios lo detenga.
El gobierno de Dios no es una religión, ni una asociación religiosa, o una asociación civil, es un gobierno, en sentido estricto como lo es EUA, México, etc. Pero con las promesas de que los ciudadanos de Dios gozarán de vida en abundancia, a la ciencia le serán develados los conocimientos para acabar por completo con todas las enfermedades, hasta llegar físicamente al conocimiento de la vida eterna y el bienestar que Dios mismo permitirá a la humanidad. Veamos la siguiente parábola. Isaías 11. 6 Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león, la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. 7 La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas. Y el león como el buey comerá paja. 8 Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. 9 No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Porque la tierra será llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren el mar. 10 Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, el hijo del hombre, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes. Y su habitación será gloriosa. Esta parábola nos está diciendo que cuando el gobierno de Dios se establezca viviremos sin guerras, sin violencia en las calles, en las ciudades, en los poblados, de tal forma que las personas y los gobiernos que durante siglos estuvieron enemistados, el amor fraternal nacerá entre ellos de manera que los lobos vivirán con las ovejas, el becerro, el león, etc. ¿Entiende esto? No es exactamente literal, pero sí debe aplicarse a las sociedades humanas. También en un tiempo no muy remoto pronto estaremos visitando otros planetas, viajando por el tiempo como lo predijo Albert Einstein. De manera que el gobierno de Dios no es solamente algo espiritual o mental, este gobierno se tiene que hacer presente y nuestro máximo regente será el hombre que regirá con vara de hierro a las naciones. Así que continuando con nuestro fundamento dice que antes que se establezca este gobierno tan anhelado nosotros seremos testigos de lo siguiente. Mateo 24. 7 Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Mateo 24. 8 Y todo esto será principio de dolores. Las guerras, como bien sabemos, iniciaron en 1914, continuaron a 1945, se extendieron a la Guerra Fría a 1990, y se mantiene con las guerras del Golfo y las guerrillas entre Palestina e Israel. En las urbes también se han visto guerrillas internas, golpes de Estado, pueblo contra pueblo. Hemos visto toda clase de problemas por causa de las tierras y manifestaciones sociales, tal así como las manifestaciones de la APU en el estado de Oaxaca en contra de su gobernante, y otros de la misma naturaleza han sucedido en otros estados de México y claro en otros países, y todo por causa de la globalización y las represiones gubernamentales. Mateo 24 versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. La tribulación no se refiere precisamente a algo horrible, sino a que serán vituperados por toda la sociedad, por causa de mi nombre. ¿Cuál nombre? ¿El de Jesucristo? No, porque ese nombre se ha politizado por todo el mundo como el nombre del Dios bueno que levantó muertos, caminó sobre el agua, y en su nombre la Iglesia Católica tiene el control del cetro de los reinos. ¿Cuál es nombre entonces? Pues el nombre desconocido de Dios, el que nunca nadie ha conocido, el nombre de Dios, el nombre del otro, del resucitado, el nombre del blasfemado y del vituperado. ¿Cuál es ese nombre? Pues el nombre del Dios vivo, pues nadie puede creer que un hombre tan sencillo como lo es el Dios vivo sea el Dios todopoderoso y el mismo Padre eterno. Este es el Dios cual nunca nadie ha predicado, cual nunca nadie ha conocido, y es hermoso, pues este es el que lleva la paz por todos lados. Muchos creen conocer el nombre del Señor, por ejemplo los judíos le llaman Adonai, Shaddai, Hashem, Elión, etc., pero esos, no son el nombre de Dios, toda vez que solo son formas de expresarse hacia la divinidad con respeto, pues su nombre quedó oculto desde siglos, aún antes de la ley de Moisés. Los testigos de Jehová, por obvias razones, creen que Dios se llama Jehová, los católicos piensan que su nombre es Yahvé o Yahvé. Los cristianos dicen que el nombre dado a los hombres es Jesucristo. ¿Quiénes son los que os tribularan y desearan matarlos? Todos los que voluntariamente se hacen ignorantes ante el Evangelio, aquellos que son intolerantes con nuestra fe, entre ellos los religiosos que tienen celo por su religión, pero nosotros más adelante los pondremos en cintura.
Pues ellos predican un evangelio híbrido mezclado con la predicación de Jesús el judío nazareno y la predicación incomprendida del apóstol Pablo, que en realidad, eran completamente distintas. ¿Quién no conoce el nombre de Jesucristo? Hasta los campesinos más humildes lo conocen, pero ¿cuál será el verdadero nombre del Señor Dios y qué nombre, qué palabras ocultarán esas consonantes? ¿Será cierto que entre esas consonantes se ocultan las vocales? Los testigos de Jehová dicen que es el nombre latinizado de Jehová que proviene de las consonantes compuestas de Yahvé, pero si fuese a esa manera, ¿por qué no? Tal vez, podría ser Yahvé, 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 o bien, Yahvá, Yahví, Yahvó, Yahvú, Yahvá, Yevi, Yevo, Yehu. O Yivá, Yivé, Yiví, Yivó, Yivú. O Yová, Yové, Yovi, Yovo, Yovu, o también podría ser Yuva, Yuve, Yuvi, Yuvo, Yuvu. ¿Y quién nos asegura que en realidad sea una vocal por cada consonante? Pueden ser más vocales y más consonantes. En realidad ese nombre ha sido una jalada del sistema religioso, porque nadie conoce el verdadero nombre del Dios de la Biblia, la gente se hace chaquetas mentales con los diferentes nombres inventados por el sistema religioso para referirse al Dios de la Biblia, por lo tanto, el nombre genérico de Dios, es Dios. Como hemos estudiado, la palabra Jehová o cualquier otra como Yahvé, son palabras compuestas o híbridas que provienen de un arreglo de palabras hebrea Adonai y las consonantes primero HVH de la cual deriva Jehová, la cual fue arreglada por los reformadores de la época. En Pablas de un rabino. La palabra Jehová no existió hasta el tiempo de la Reformación protestante en Alemania. La palabra en hebreo tiene las letras Yod, G, Baf, G, la cual es impronunciable, el nombre inefable, impronunciable, de Dios, el tetragrama Tonit, y es precisa e indiscutiblemente impronunciable. Y, aunque supiéramos el modo correcto de pronunciarlo, tenemos prohibido el decirlo. Por lo que lo denominamos Adonai mi Señor, cuando estamos orando o estudiando leyendo la Tanaj, Antiguo Testamento, de acuerdo a la norma. En tanto que en otras ocasiones le decimos Hashem el nombre, o por cualquiera de las denominaciones correctas que existen. De más está decir que Jehová, Jehová o Yahvé, etc., es del todo incorrecta y una burla hacia Dios. También resulta algo tonto decir que nosotros no tememos al Eterno, pues si como bien dicen los testigos de Jehová, que tanto los auténticos cristianos y los hebreos sabemos que el nombre del Eterno es impronunciable, y no por una superstición, porque nosotros no vivimos bajo esas normas. Es impronunciable porque no lo conocíamos, si alguien lo conoció, es incierto, porque el nombre estaba prohibido mencionarlo, toda vez que el nombre se lo reservó el Eterno hasta el tiempo de su manifestación. Cuando el Eterno se hacía referencia a sí mismo no pronunciaba su nombre, sino sus atributos de acuerdo a cada tarea que hacía, por ejemplo en el principio Dios aparece con el nombre Elohim, Dios en plural, traducido como el Creador. Cuando el Señor hacía guerra se le decía Adonai Tsebaot, Dios de las huestes y los ejércitos, y de esta manera se le identificaba. Cuando la Biblia hace alusión a que Dios sí dio a conocer su nombre a Moisés, en realidad no lo hizo de la manera como lo han hecho las malas traducciones. Veamos. Éxodo 3:13 dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Éxodo 3:14 Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy me envió a vosotros. Éxodo 3:15 Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. La traducción está incorrecta como hemos visto, porque la palabra Jehová utilizada por las Biblias protestantes es incorrecta, de la misma manera la palabra Yahvé, toda vez que la palabra en hebreo tiene las letras Yod, G, Baf, G, la cual es imposible pronunciarlo como un nombre personal. Por lo tanto, el nombre que tradujeron algunas Biblias, acerca del nombre que se le reveló a Moisés es Yo soy el que soy. Otras Biblias dicen que el nombre es Yo soy el que seré. Así es imposible conocer en un nombre personal a Dios, pues lo que respondió Dios a Moisés es: ¿por qué preguntar mi nombre? Bástate saber que yo soy el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, de manera que con este nombre me han de recordar todas las generaciones. ¿De qué manera será recordado y bajo qué nombre? El Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham.
Es decir, la manera correcta de recordar a Dios, es recordándolo por sus atributos. Por ejemplo, en español debemos de referirnos a Él como el soberano, el altísimo, el santísimo, el santo de Israel, el señor de las huestes, el creador, el omnipotente, etc. Yo estoy de acuerdo con la traducción de los testigos de Jehová en la esencia escondida que hay detrás del nombre impersonal yo soy el que seré o yo soy el que hace que las cosas sucedan, pero aún así, no estoy de acuerdo con el nombre híbrido o el concepto Jehová, pues ese concepto no es y no era el nombre de Dios, sino que en realidad, cuando Moisés pregunta su nombre, Dios le contesta de manera respetuosa yo soy el que soy, yo soy el que seré, yo soy el que hace que las cosas sucedan. Si fuera en nuestro tiempo posiblemente le hubiera dicho caramba ¿por qué preguntar mi nombre? Básteles conocer que simplemente yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, de manera que con este nombre me han de recordar todas las generaciones. Pero les advirtió ahí mismo, yo soy el que soy y yo soy el que seré. Cuando revela esto, nos está dando a entender que su integridad física es y será ese y otros tiempos, también para un futuro y solo entonces, tendría un nombre que solo él conocería y daría a conocer personalmente a toda la humanidad del futuro. El mismo Dios Padre Todopoderoso advirtió que sería un error garrafal ponerle un nombre unipersonal, pues él mismo advierte que él jamás se dio a conocer a sus hijos con el nombre de Jehová, Yahvé, ni por cualquier otro ni por el propio real y verdadero. De tal manera que lo dice con toda claridad. Por ejemplo, la Biblia Reina Valera dice: yo traduciría para estas Biblias y creo que los judíos estarán de acuerdo conmigo en que la traducción para estas Biblias sería Éxodo 6, 3 y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en el nombre de Jehová Yahvé no me di a conocer a ellos. Porque ese no es mi nombre. Fin. Uriel Manuel Maldonado Jarquín comenta: los judíos se atribuyen conocer el nombre del Dios de sus santas escrituras, pero en realidad nunca lo conocieron, por varias razones. 1. No eran dignos de conocer y pronunciar su nombre porque no estaba en su lengua natural. 2. Evitar fuese blasfemado el nombre del Espíritu Eterno de Dios. 3. Porque se apartaron de él y fueron idólatras por más de 3000 años, por lo tanto perdieron nexos durante ese tiempo. ¿Cuál será el verdadero nombre del Señor? En el tiempo de Moisés el nombre del Señor no tenía otro nombre que el nombre de Mesías, al que el mismo Señor Dios Padre Todopoderoso instituyó como Dios en persona ante el faraón y ante el pueblo judío, y su nombre unipersonal que fue prohibido pronunciar bajo los atributos del Omnipotente. El nombre del Omnipotente fue Moisés. Éxodo 7, 1. Entonces Dios dijo a Moisés: mira, yo te he puesto como Dios para el faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Por qué lo aseguro? Dios mismo le exigió a Moisés que se presentara ante el pueblo judío y ante el faraón como la presencia misma del Señor con las siguientes palabras. Analicemos. Éxodo 6. 6. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Dios. Y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes. Éxodo 6. 7. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Éxodo 6. 8. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad. Job. Éxodo 6. 9. A esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu, y de la dura servidumbre. Es claro que el Dios de Abraham había elegido a Moisés como su tabernáculo santo para hablar a su pueblo, para librarlo de la opresión del gobierno de Faraón, y para hacer por medio de Moisés una nueva nación. De esta manera es como Moisés se convierte en el Mesías de aquellas épocas. Mesías significa el ungido, el enviado o el seleccionado del Señor, como un líder que liberta y encausa a su pueblo para un nuevo gobierno. Si el nombre oculto del Señor hubiese sido revelado, los seres insensatos e infieles como lo fueron los judíos de aquella y de esta época, hubiesen blasfemado el nombre del Eterno, e incluso sin conocer su nombre fue blasfemado en el nombre de. Éxodo 17. 2. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Dios? 3. Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? 4. Entonces clamó Moisés a Hasem, diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. 5. Y Adonai dijo a Moisés:
pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. 6 He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. De tal manera que cuando Moisés oraba a Hasem, Adonai le respondía porque Moisés sí había entendido quién era Hasem y sus misterios, tal cual lo entiendo yo. El otro atributo de Dios es que es omnipresente y puede estar en varios lados a la vez, omnipotente porque puede hacer milagros en todo lugar y en cualquier momento sin que vean al Mesías. Hasem es un espíritu, pues mientras viajaba con el pueblo judío en un torbellino, entraba y salía de Moisés y del arca cuando él deseaba. El Señor se ha manifestado por medio de sus Mesías y el nombre impersonal pasa a ser el personal de cada Mesías. En el tiempo de Moisés, Dios se llamó a sí mismo Yo Soy, pero la esencia de Dios, que es un espíritu, no puede tener un nombre firme más que conocido por sus atributos. Si Dios ha tenido un nombre, a la humanidad se ha manifestado bajo el nombre de sus Mesías, y aunque los judíos quisieron mantener el secreto de que Dios estaba sobre Moisés y que en ese tiempo, Moisés no quiso que se le llamase por su nombre, decidió que sería llamado por sus atributos, para no olvidar que el poder proviene de esa fuerza divina llamada a Dios. Esta fue decisión del Espíritu de Dios, que no se le llamase por el nombre de su Mesías, por eso quedó prohibido mencionar el nombre del Dios hombre. Si usted aún duda que Dios constituyera tabernáculo santo de su Espíritu divino a Moisés, como si se tratara de Dios mismo en persona, lea y medite el siguiente versículo. Éxodo 7:1 Y Adonai dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Éxodo 7:2 Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. De tal manera que cuando Moisés hablaba, era Dios mismo quien hablaba en la persona de Moisés. Si Dios tuvo un nombre personal, un cuerpo para hablar a su pueblo, su nombre fue Moisés, pero el Espíritu de Dios escondió su nombre y para que él mismo en un futuro lo diese a conocer tal cual es. Ciertamente, aunque los judíos y los religiosos no lo quieran aceptar, Moisés se presentó a sí mismo al pueblo judío como el Dios Padre Todopoderoso, como el Dios eterno de sus padres, como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, etc. Él les prometió que los sacaría de Egipto y daría nueva tierra y una nueva nación. Éxodo 6:6 Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy el Dios. Y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes. Éxodo 6:7 Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Éxodo 6:8 Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad. Job. Éxodo 6:9 De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu, y de la dura servidumbre. Cuando los judíos se enteraron de las locuras que decía Moisés al identificarse como el Dios vivo de aquella época, los judíos no le creían y lo tiraban a loco, demente, y él se sentía mal por falta de la incredulidad, y peor aún se sentía cuando tenía que ir ante el faraón a exigirle que le entregara al pueblo hebreo para que fuesen a adorar a su Dios. Éxodo 6:10 Y habló Dios a Moisés, diciendo. Éxodo 6:11 Entra y habla a Faraón rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Éxodo 6:12 Y respondió Moisés delante de Hasem: He aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo, pues, me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Éxodo 6:13 Entonces Hasem habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel, y para Faraón rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Como vemos, el Mesías no era una persona muy buena para la oratoria y era bastante tímido. De ese ser tímido, Hasem hizo un templo y un dios. Por otro lado, si nosotros notamos con claridad, las plagas fueron invocadas por Moisés y fue Moisés quien por Hasem abrió los mares y quien los cerró, pero Moisés nunca aceptó que ese poder proviniera de sí mismo, de su carne, él respetó que el poder vino del Espíritu de Dios que lo ungió.
Pero el nombre del Señor y el nombre de su Espíritu nadie lo conocerá sino solo por el nombre de sus Mesías, por eso decía yo soy el que seré porque en realidad el Señor aún tomaría más tabernáculos santos hasta que estableciera su gobierno mundial y solo hasta entonces diese a conocer su nombre personal que él ha elegido para sí mismo. Haciendo referencia a Moisés también sufría de una pequeña transfiguración en el rostro pero no en su totalidad, sino en semejanza veamos. Éxodo 34. 30 Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí que la piel de su cara era resplandeciente, y temieron acercarse a él. 31 Moisés los llamó. Entonces Aarón y todos los jefes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. 32 Después de esto, se acercaron todos los hijos de Israel, y Moisés les mandó todas las cosas que Dios le había dicho en el monte Sinaí. 33 Y cuando Moisés terminó de hablar con ellos, puso un velo sobre su cara. 34 Cuando entraba a la presencia de Dios para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Entonces cuando salía, hablaba con los hijos de Israel lo que él le mandaba. 35 Al ver los hijos de Israel que la piel de su cara resplandecía, Moisés volvía a poner el velo sobre su cara, hasta que entraba para hablar con Dios. El segundo Mesías más conocido que el Señor ungió fue Jesús de Nazaret. Este hombre fue predicho, de él se ha hablado mucho, lo cierto es que él daba testimonio de sí mismo y se identificaba no solo como el Hijo de Dios, sino el Dios mismo de aquella época. Veamos un altercado que tuvo con los judíos por decir que él era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y el Mesías prometido. Juan 10. 22 Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, 23 y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. 24 Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Juan 10. 25 Jesús les respondió: Os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Juan 10. 26 Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Juan 10. 27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. 28 Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 29 Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 30 Yo y el Padre uno somos. 31 Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. 32 Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Juan 10. 33 Le respondieron los judíos, diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. 34 Jesús les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. 35 Se llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. 36 Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís. Tú blasfemas, porque dije: Hijo de Dios soy. 37 Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. 38 Más si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. 39 Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. El nombre que se conoció y se difundió por todo el mundo, como el único Mesías, el unigénito desde hace más de 2000 años, pero la verdad es que este Mesías fue ungido no como Rey de Reyes como lo decretó Pilatos al colocar el letrero que decía Rey de los Judíos ni como los cristianos de la Reforma le llamaron hasta nuestros días, sino que fue ungido tal como lo bautizó Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entiéndase que el ministerio de Jesucristo era como un cordero de expiación levítico para cumplir la ley, quitar el pecado del mundo, la maldición de la ley echándose la culpa sobre sí y destruir por medio de su sacrificio al diablo, de tal forma que nos dejó libres de la maldición de la ley, del pecado, del diablo y bendecidos con toda bendición, de manera que con este sacrificio también preparó el camino de su segunda manifestación divina, la manifestación de Dios en una tercera persona que él mismo llamó el Consolador. El Consolador no es el Espíritu Santo como lo entendieron las religiones que dicen que viene sobre cualquier persona después de recibir las doctrinas fundamentales de Jesús de Nazaret, ni el que viene por imposición de manos, ni el que viene por medio de viento tempestuoso.
El Consolador es una persona ungida por Dios con el Espíritu de verdad como cabeza de la Iglesia para establecer su gobierno en la tierra y poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Si realmente el Consolador fuese solo un espíritu incorpóreo no podría comunicarse con nosotros, era necesario que ese espíritu de verdad se encarnara en una persona distinta a Jesús de Nazaret, pues él habló claramente del otro Consolador, y no se refirió a él como un espíritu volátil que de repente está en una persona y otras veces la abandona para ir a otras diciendo mensajes distintos creando doctrinas diferentes una de otras, pues de lo contrario un espíritu no podría dejar un mensaje claro, y si fuese así tendríamos que pensar que el Espíritu Santo cada vez necesitaría de algún medium ocultista para comunicarse, pero hacerlo en esta manera no sería fiable, y sería muy desgastante. Otra forma de que el Espíritu Santo se manifieste en tu vida tal vez sería a través de los sueños, pero tampoco serían fiables, porque el ser humano común no tiene despierta la conciencia y por lo regular los mensajes oníricos son figurados o alegóricos, tal cual los sueños que tenía que interpretar Daniel. Por estos medios jamás podría establecerse ni preparar este gobierno de Dios, además para que manifestarse en sueños, si puede tomar un solo cuerpo para sí mismo. Para aquel caso todos 1,2, 3, 69, 6.000 personas que sienten que el Espíritu Santo les habla tal vez se sentirían mediums y cada cual daría su propio mensaje, distante y distorsionado, de manera que sería un auténtico desorden y un caos cual hoy reina en todas las religiones que dicen que el Espíritu Santo desciende después de un avivamiento, o por medio de la profecía, o por medio de oraciones frenéticas, por medio de imposición de manos etc. Pero eso sería una locura y un desorden total y eso es evidente, por lo tanto fue más fiable para Dios tomar un cuerpo físico, como tomó a Moisés y Jesús para hacer sus propias obras, de forma que el Espíritu de Dios siempre estuviera presente en ese cuerpo para solucionar los problemas que se le planteen, en todo momento. Por este motivo Dios prefirió desde antes de la fundación, darle al Consolador en un futuro un cuerpo físico para interactuar con el ser humano, una boca para hablar y difundir su mensaje, manos, pies, ojos, todo lo que tú también posees físicamente, porque si Dios hubiese dejado al Consolador solo como un espíritu separado de su cuerpo físico, el Consolador solo fuese un espíritu volátil como lo creen las religiones, y no se le hubiese dado boca para hablar, oídos para escuchar, pies para caminar y un cerebro para pensar. El brazo de Dios es el Consolador. Veamos quién fue el Consolador en su primera manifestación de hombre. Isaías 51. 9. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo del Señor. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Ra, y el que hirió al dragón? 10. ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo? El que transformó en camino las profundidades del mar para que pasarán los redimidos. 11. Ciertamente volverán los redimidos del Señor. Volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. 12. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre impío que es mortal, y de su descendencia, que es como heno? Vemos que el Consolador es Dios mismo, pero Dios ciertamente es un espíritu y no viene a cualquiera como creen los cristianos. El Consolador es un ungido del Señor, es un Mesías. Por ejemplo, Isaías nos hace mención que Dios se viste de poder. Cuando dice que Dios se viste de poder nos está diciendo que Dios Espíritu se viste con un cuerpo físico para que Él pueda hacer justicia. Isaías invoca al Señor, al Consolador invocó a despertarse como en el tiempo antiguo, como cuando se vistió en el cuerpo de Josué para salvar a Ra, como cuando Dios se vistió de Moisés que fue ungido para sacar al pueblo judío de la opresión de los egipcios y hacer de ellos una nueva nación y una gran tribu. Dice el Espíritu de Dios: yo soy vuestro Consolador. Él se viste de poder, y toma un cuerpo ungido para hacer justicia a los hombres. De esta manera es como Jesucristo tiene que preparar el camino al Consolador prometido. Veamos. Juan 14. 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Jesucristo fue un Consolador, un Mesías, un ungido del Señor. El Señor, el Dios Todopoderoso, se vistió de poder en el cuerpo físico de Jesús de Nazaret para hacer su justicia, y su justicia fue entregarse a sí mismo como Cordero de la expiación para el perdón de los pecados. Él vino vestido en el cuerpo de Jesús de Nazaret para mostrar su justicia y su amor a la humanidad,
De manera que con su sacrificio destronó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al ángel caído, así que Dios por medio de su sacrificio vivo, que fue Jesucristo, no solo pudo librarnos de la maldición de la ley y del pecado, sino que Dios mismo recuperó su poder sobre la vida y la muerte, porque en un principio, recordemos que Satanás robó a Dios más de las 2/3 partes de ángeles del cielo, y con ello le robó al hombre la vida eterna dándole muerte. Hoy la muerte y la vida están en sus manos, en manos de Dios, y el diablo fue destruido y destronado. De tal manera que cuando Jesucristo muere, muere la vestidura del Consolador Jesucristo y el mundo queda sin ese Consolador, por eso Jesucristo promete la llegada de otro Consolador, que de la misma manera, tendría que ser otro cuerpo físico distinto al de Jesús de Nazaret, pero su esencia, su espíritu es el mismo, por eso dice la Escritura que Dios es un espíritu y al ser espíritu, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, pero sus ungidos son diferentes de acuerdo al tiempo y a la necesidad de cada sociedad. Veamos que Moisés fue uno de ellos, hecho por Dios un Dios. Moisés, hombre a quien se le dio autoridad sobre las muchas aguas, incluso Dios predispuso que después de la apostasía enviaría a otro consolador que no era el unigénito, sino otro semejante a Moisés, un hombre con poder para gobernar y sojuzgar a las naciones con juicio de equidad. La propia profecía del libro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días lo advierte en la perla de gran precio en el primer libro de Moisés capítulo 1 versos 41. Y en el día en que los hijos de los hombres menosprecien mis palabras y quiten muchas de ellas del libro que tú escribas, he aquí, levantaré a otro semejante a ti, y de nuevo existirán entre los hijos de los hombres, entre cuantos creyeren. 42. Estas palabras le fueron declaradas a Moisés sobre el monte, el nombre del cual no se sabrá entre los hijos de los hombres. Y ahora te son declaradas a ti. No las muestres a nadie sino a quienes creyeren. Así sea. Amén. Las escrituras oficiales de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, copyright 1993 por Intellectual Reserve, Incorporated. Todos los derechos reservados. 4. ¿Y quién es un apóstata de la fe? 1. Aquel que no cree o pone en duda la existencia de Cristo y de su ministerio. 2. Aquel que no reciba el regalo de Dios que fue el sacrificio de Cristo para el perdón de los pecados, la liberalidad de la maldición de la ley, y quienes duden que Dios se unificó en Cristo y Cristo en nosotros, de manera que somos tabernáculos santos de Dios, templos de Dios. 3. Aquel que mezcle el evangelio falso con el verdadero, siendo entendido esto como falso evangelio aquel que pisotea la sangre de Cristo, haciéndola inmunda, imperfecta e insuficiente para perdonar pecados, librarlos de la ley y que no ve en unidad perfecta de Dios con el hombre, el falso evangelio que aún ve en pecado a la humanidad aunque haya creído en Cristo Jesús, aquellos que sostienen que el diablo existe con un poder destructivo y que hace temblar a la Iglesia, aquellos que condenan a los santos con el infierno, aquellos que aún dan de comer del fruto del conocimiento del bien y del mal a sus iglesias, aquellos que continúan muriendo en sus pecados.